indocumentados. Son unos mexicanos ilegales. Como todo mexicano sacó a relucir su verdadera... Señora, no vuelva a decir eso porque te voy a echar de la sala. Este hombre ha sido también culpable de todo el horror y explotación que ha vivido mi abuela en esa casa. Mire, ¿usted cree que eso es...? Mira, Claro que no. I'm an American citizen. I don't care what you are. You're an abuser is what you are. Ella es la asesina de su madre. Habían traguitos por aquí, periquitos por aquí, so, you know. Hija bajo los efectos del alcohol provoca la muerte de su propia madre. Doctora, que me dé por lo menos un chance, que cambie la página esa. Nosotros tenemos que ayudarla porque esa es mi hermana y es tu hija. Será tu Tenemos que hermana, ayudarla. pero no es mi hija. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El actor español Antonio Banderas dijo recientemente: los latinos no solo enriquecen la vida cultural del país, sino que aportan valores apoyados en su propia dignidad, el trabajo duro y el sacrificio. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a recibir el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Les di trabajo, un techo, una familia y al final terminan mordiendo la mano que les da de comer. Nosotros somos indocumentados, pero no somos unos delincuentes. Queremos justicia. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Ok, vamos a ver. Malvina, usted es la demandante, está Así es. demandando a Socorro y a Carlos. Así es. Descríbame quiénes son ellos, por qué los demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, vengo acá para demandar a la señora Socorro y al delincuente de su nieto. Estas dos personas trabajaban en mi casa como empleados domésticos. La señora Socorro fue mi sirvienta durante casi 3 años y su nieto, desgraciadamente, fue mi jardinero. Lo que yo estoy pidiéndole, doctora, es que por favor me otorgue una orden de desalojo para esta mujer. No quiero que esta mujer esté en mi casa. Y lo más importante es que por favor me otorgue una orden de restricción contra el delincuente de su nieto. He sufrido todo tipo de calumnias de este tipo. No quiero tener más a esta gente en mi casa. Eso es lo que yo vengo a pedir hoy acá. ¿Por qué la voy a quieres explicar, desalojar? le voy ¿Qué a pasó? explicar. Ok. Quiero desalojar a esta persona y quiero sacar a este delincuente de mi casa y tengo pruebas para mostrar que es un delincuente. Lo mío no son solo palabras. Yo he traído un video que, si usted me lo permite, me gustaría que por favor lo veamos, porque lo mío no son palabras nada Ok, más. veamos la evidencia, señor director. Mire, doctora, yo solo ahí le estaba exigiendo el pago para mi abuela. Ellos no me han pagado. Doctora, ahí lo puede ver. Hijo de p***, ¿usted bien, patrona? Llama a la policía, delincuente. Yo solo quería el dinero para mi abuela que le deben ellos. Ellos no me han pagado. Ellos no me han pagado. Doctora, déjeme que le ¿Qué pasó explique, por ahí? ¿Qué favor. fue lo que pasó? Déjeme que le explique. Ajá. Estaba saliendo de mi casa y como pudo ver, este delincuente intentó robarme mi Bueno, cartera. pero él intentaba decirte algo que yo no me percataba Estaba lo que... tomando mi cartera, estaba Yo solo tratando de quería- Pero robar mi hablaba cartera. algo, ¿qué decía? Estaba ¿Por diciendo- Que qué? le pagara el dinero a mi Le voy abuela a lo que le explicar, debe. le voy a explicar. Es lo Tú te único que callas, le dije. tú Eso te fue lo único callas, que tú te no dije. hablas, Eso tú te único fue. callas. Eso fue. No es cierto, Doctora, ellos no me si pagan. me permite, voy a explicarle por qué yo estoy pidiendo el desalojo de esta señora y una restricción Pero contra explícamelo y no me contra digas señor. más que me lo vas a explicar. Explícamelo. Doctora, conocí a esta mujer hace 3 años mientras ella estaba vendiendo frutas bajo el sol, al rayo del sol en San Diego. Me dio tanta pena que le ofrecí, desde mi generosidad y la de mi marido,
que viniera a trabajar a mi casa como empleada doméstica. Hasta ese momento jamás, en ningún momento se me ocurrió a mí tener una empleada doméstica. Jamás. He trabajado, he Abusadora, estudiado es lo mi que es. licenciatura en finanzas y en ningún momento se me ocurrió tener una sirvienta. Contraté a esta mujer solo por la condición deplorable en la que estaba. Le di un cuarto, una habitación limpia, le di Una jaula cocina, de oro le di nada más. alimentos, le di ropa mía. Y la muy malagradecida ahora está acá. Pero la junto tuviste a su 3 nieto. años. Debe haberte funcionado en algún momento. Por Claro que lo hizo y la explotó esos 3 años. Por supuesto, eso es a Esos lo 3 que años la voy. explotó Porque- a Por todo lo que supuesto, pudo. en un principio, nosotros, imagínense, yo tengo mi hija Trabajaba Carmencita tiene 3 24 horas. años. Mi hija Carmencita tiene 3 años. La considera una abuela esta mujer. Usted no se imagina el dolor que a mí me está causando esto. Hace 6 meses el delincuente de su nieto llegó a nuestra casa. Ellos son indocumentados, son unos mexicanos ilegales. Son Más racistas. respeto. Mire cómo nos Ellos son tratan. indocumentados. Hace 6 meses este tipo llegó a mi casa. La señora Socorro me pidió por favor que le otorgara un empleo porque sabe que su nieto es un delincuente. Me rogó de rodillas que le diera un empleo. Le ofrecí un empleo como jardinero. Iba todo bien. Al principio realmente se mostraba como una persona honesta, trabajadora. Al poco tiempo, y como todo mexicano, sacó a relucir su Señora, verdadera... no vuelva a decir eso porque te voy a echar de la sala. Vea cómo nos Eso es tratan. lo Habla que yo, correctamente, no lamentablemente- generalices a las nacionalidades, no seas así. No Es estoy que haciendo- porque no tienen estoy haciendo dinero, una por eso quieren generalización. humillar a la Esto gente. es lamentable para mí también. Esto es lo que yo pude A ver, ver ¿qué de es lo que estas tú me estás personas. diciendo? Que el nieto viró a la señora en contra tuya. Por supuesto que sí. No solo eso. No es cierto. Él empezó a quejarse, a regañarnos, a decir que estábamos pagándole poco, que estábamos explotando a su abuela. Aún así Solo le que- seguimos ofreciendo solo exigía techo, mis le derechos, ofrecimos una solamente solo familia. eso. Doctora, Salíamos yo con la quiero que señora me- yo Socorro. quiero- Ok, quiero dime que me algo. revise. Ok, vamos a hablar ya, porque usted hablas mucho y no dice suficiente para yo entender. ¿Cuánto tú le pagas a la señora a la semana? $250 por semana. Una miseria. $200 a la semana. 250 dólares a la semana. Por 24 horas, doctora. Y le pagaste, tienes recibo de todos los pagos que le has hecho. Le he pagado No. cada mes, le he pagado cada mes. Y tienes Todo el recibos tiempo. ahí de los pagos. No No. tenemos recibos. No. Confiábamos plenamente en esta señora. Hasta hace 3 años nosotros no tuvimos jamás un problema. Fue hasta el momento en que llegó este delincuente y todos lo pudieron ver. Ok, perfecto. Ok. ¿Cómo responden ustedes a la demanda? Doctora Polo, nosotros antes de responder a la demanda, queremos que su esposo que está aquí, es él, que baje a dar la cara ¿Qué y que, me- sea- qué y metes que a sea mi esposo? ¿El responsable esposo de quién? de esta De señora. ella, de esta señora. El que esposo de es- esta a mi señora está esposo. sentado en el Ahí público está en el aquí. público, es él. Y Él los también ha dos- sido Doctora, responsable yo soy la persona sobre el que los abuso y empleé. acoso hacia mi abuela. Y los dos son bien abusivos. Los dos son bien abusivos. Él ok, me humilla eres y una él Ok, me un momentito. Eres Ustedes una están pidiendo descarada, que él Socorro. se una a la Que demanda. también se una demanda, por favor. Ok. Tú estás dispuesto a hacerlo. Perfecto, qué bien. Ok, bueno, en lo que él se acomoda hacemos un corto receso y a la vuelta venimos con la respuesta Voy a de los hablar a mi demandados esposa. y un demandante extra que tenemos en el caso. No se vayan, regresamos enseguida. Son racistas, explotadores. Y ella básicamente había dejado a mi niña 2 horas llorando en su cuarto. ¿Qué harías tú? Mire cómo es él, que él se cree prepotente porque tiene dinero y tiene papeles. Caso cerrado. Soy norteamericano y soy orgulloso de También este es hecho. indocumentado, también fue indocumentado y nos trata bien feo. ¿De qué Nos habla? humilla.